Buenos días, tardes, compañeros y maestra. El día de hoy presentaremos el tema Sistema urogenital del macho bovino en la materia de anatomía veterinaria comparada, impartida por la doctora Claudia Leticia Morales. El equipo está integrado por Abelino Barrientos Eduardo, Hernández Meme Guayafet, Burgos Neri Luis Ángel, García Tepox Luis Fernando y su servidora Fabián Candero, Caterina Iveta. Somos estudiantes de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Nosotros vamos a presentar el tema Sistema urogenital del macho bovino. De trabajo se da a conocer la estructura y funcionamiento del aparato reproductor del macho. Se describe cada una de las principales funciones tomando en cuenta la localización, función específica de cada una de las partes que lo componen, teniendo en consideración la importancia de su normal funcionamiento en la reproducción. Los machos de distintas especies presentan diferente su morfología corporal, su evolución, funcionamiento y las características deseables en los machos destinados a la reproducción. Dentro de esta diversidad hay órganos que, aunque en forma diferente, cumplen las mismas funciones en todas las especies. El concepto de urogenital, los aparatos urinario y genital reproductor se relacionan por su desarrollo embriológico y por su anatomía. En el macho es la uretra, excepto una corta porción inicial. Por todos estos motivos, se habla del aparato urogenital del macho o de la hembra según corresponda. Bueno, los testículos, en su mayoría de las especies de las que vamos a hablar a continuación, las que son el equino, el bovino, el toro, entre otros, que vamos a hablar a continuación. En su mayoría, pues, los testículos están situados en la región prepúbica, incluidos en un divertículo del abdomen denominado bolsa testicular. Como mencionaba, en su mayoría de estas especies que vamos a hablar, a excepción del ave. Pues como podemos ver del garañón, encontramos la cabeza del epidídimo, el cuerpo del epidídimo, la cola del epidídimo y el testículo. Del berraco encontramos lo que es el polo capital, la cabeza del epidídimo, cuerpo del epidídimo, el borde epididymomario, conducto deferente, cordón espermático, cola del epidídimo, arteria testicular, polo caudado y el borde libre. Del garañón encontramos lo que es la piel escrotal, marcos, pica escrotal, la fascia espermática externa, la capa parietal de la túnica vaginal, la capa visceral de la túnica vaginal, el músculo cremaster y una capa visceral de la túnica del cordón espermático. En cuanto al escroto del bovino, pues estos son los que recubren. Y en el bovino, pues encontramos lo que es la túnica vaginal, el testículo, que está cubierto por la túnica albugínea, la piel, el cordón espermático. Estos sirven de sostén para los testículos y para venas y arterias. En el garañón encontramos lo que son las arterias testiculares, las venas testiculares, linfáticos que acompañan las venas, el plexo testicular, el conducto deferente, la capa visceral de la túnica vaginal. En el bovino encontramos lo que es la arteria testicular, la vena articular, linfáticos, el plexo testicular de nervios autónomos que van con la arteria, conducto
las arterias y venas. Diferentes haces de tejido muscular liso alrededor de los vasos y capa visceral de la túnica vaginal. En el canino encontramos lo que son las arterias testiculares, las venas testiculares, los linfáticos que acompañan a las venas, el plexo testicular y nervios autónomos, el conducto deferente, las arterias y venas. El cerdo. En cuanto a su cordón espermático encontramos la arteria testicular, las venas testiculares, los linfáticos, el plexo testiculares de nervios autónomos, conducto deferente, arterias y venas. Bueno, yo les hablaré sobre uretra. Para comenzar, uretra es la parte del aparato urinario. Se forma por un tubo o conducto que va desde la vejiga hasta el exterior. Va de forma interna del pene, sirve para el aparato urinario y el aparato reproductor, ya que permite la salida de la orina y del semen al exterior. La uretra en bovinos es pequeña, el músculo uretral se encuentra desarrollado a los lados y ventralmente dorsalmente. Está la porción diseminada de la próstata, tiene una porción extrapelviana, presenta un ensanchamiento bulbo que disminuye de diámetro hasta su terminación. Uretra en equinos o en caballos. Se encuentra introduciendo una mano en el interior de la apertura prepucial, se exterioriza el pene agarrando con una mano el glande, ejerciendo una retracción lenta y constante, es necesaria la inmovilización farmacológica, teniendo una terminación con un tubo libre de 2.5 centímetros dentro de una fosa circular o también llamada proceso uretral. Y como pueden notar, ahí tenemos la comparación de las especies del bovino, ahí se puede ver la uretra y del lado derecho se puede ver del equino, igual la uretra está marcada ahí. Bueno, ahora les voy a hablar sobre las vesículas seminales. Son glándulas pares situadas a la cavidad pelviana, encima de la vejiga urinaria, secretan un líquido que contiene fructosa y proteínas de coagulación. Ahora les voy a hablar de la vesícula seminal en rumiantes. Son estructuras lobuladas, relativamente simétricas, se encuentran ubicadas en la parte craneal de la próstata sobre la uretra pelviana, en dirección al cráneo lateral. Estas glándulas secretan el fluido que transportan a los espermatozoides durante la eyaculación y suelen sufrir inflamación, principalmente debido a la invasión de virus, bacterias u hongos. Vesículas seminales en caballos. Se ubican en la parte posterior a cada lado de la cara dorsal de la vejiga urinaria. Poseen una extremidad anterior o fondo recubierto por peritoneo, extremidad posterior o cuellos que junto con el conducto deferente forman el conducto eyaculador. Ahí está la comparación de las vesículas y bueno, la de bovino del lado izquierdo es normal, por decirlo así, es simétrica, a comparación del lado izquierdo, un poco derecho, perdón, que es de como una mantita azul. Bueno, esa es del bovino y esa es simétrica porque del lado izquierdo es más grande que el del lado derecho. Puede ser causada por vesículo seminal, se provoca por la inflamación de las glándulas vesiculares del toro, y suelen ser diagnosticados rutinario, pero puede ser difícil resolución, además de que puede ser una causa de pérdidas económicas en la venta de toros. Ahora les voy a hablar sobre la próstata. Esta glándula está ubicada cerca del cuello de la vejiga y su función consiste en producir líquidos alcalinos con el fin de neutralizar la condición ácida de la uretra y de la vagina. Próstata en bovinos.
La próstata de bovinos presenta cuerpo y porción diseminada. El cuerpo es una masa formada por pequeños lóbulos situadas en sentido transversal sobre la cara dorsal del cuello de la vejiga y origen de la uretra. La porción diseminada rodea la porción pelviana de la útera, es más gruesa dorsalmente. Próstata de equinos. La próstata es impar, lobulada, se ubica en el cuello de la vejiga, su tamaño es similar a una castaña, se origina en la uretra, se relaciona con el recto y está formado por dos lóbulos laterales y una cinta transversal llamada istmo. Bueno, ahora yo voy a hablar de conducto deferente, glándula de Cooper y tejido eréctil. El conducto deferente comienza en la cola del epidídimo y termina en la uretra, en su porción prostática. ¿Qué son? Son tubos que van desde la cola del epidídimo hasta la uretra, y su función consiste en transportar los espermatozoides desde el epidídimo hasta el exterior de la uretra. Las glándulas bulbouretrales o de Cooper son dos glándulas situadas a cada lado de la uretra pelviana, muy cerca del arco isquiático. Son de forma ovoide y presentan un diámetro menor a 2,5 centímetros y se abren a la uretra pelviana a través de un solo conducto cada glándula. Bueno, aquí podemos ver la comparativa entre especies. Por ejemplo, en equino y bovino, en el toro y en el caballo son estas glándulas más pequeñas. En porcino, que sería un cerdo, están más desarrolladas y se ubican acá a los lados de todo el largo de la uretra pelviana. Y en los caninos, que son los perros, no tienen. Estos son lo tejido eréctil. Se refiere a los cuerpos cavernosos del pene que son irrigados por las arterias profundas del pene, y esto hace que el cuerpo esponjoso del glande se irrigue por la presión de las arterias dorsales del pene y hace que éste tenga el endurecimiento para el acto del macho. Estas son las comparaciones de especies. La primera, el fibroelástico, es en los cerdos y rumiantes, que tienen una mayor proporción del tejido conectivo. En el pene musculocavernoso, que pertenece a equidos, presentan grandes espacios en los cuerpos cavernosos. Esto quiere decir que es aún más grande que las comparaciones de los distintos animales. Y el pene con hueso peneano es la característica específica de un perro o un gato. Aquí se puede ver las diferencias entre especies como el toro en erección y sin erección, y del caballo con erección y sin erección.
Muy buenos días o tardes. Yo les voy a hablar sobre el pene. El pene es el órgano copulador del macho. Una vez erecto, está destinado a introducir semen, o mejor conocido como el esperma, dentro del aparato genital de la hembra, para lo que se transformará en un vástago rígido que le permitirá un órgano flexible, tal cual es la uretra. El pene del toro y el berraco. Es un pene, como ya se había dicho anteriormente, fibroelástico, es propio de los cerdos y los rumiantes. Tiene una mayor proporción de tejido conectivo en relación con el eréctil. La erección se debe al alargamiento de la flexura sigmoidea. El garañón es el pene músculo-cavernoso. Es característico de los equinos mejor conocidos. Presenta grandes espacios cavernosos, como ya se había dicho, por lo que es un poco más grande. En relajación, una característica en relajación, este pene es más flácido en comparación a los demás que estamos a punto de ver. El perro y el gato, como también ya se había comentado, es un pene con hueso peniano. Este es esplácnico o visceral. Aquí podemos ver una representación del pene del perro con sus dorsales, su cuerpo cavernoso, su cuerpo esponjoso del pene, asimismo como el glande, la próstata, el isquio cavernoso, y asimismo también podemos notar el bulbo esponjoso. A continuación podemos encontrar una representación del gato de una vista dorsolateral. También se puede observar el cuerpo esponjoso del pene, cuerpo cavernoso, espinas dorneas, cuerpo esponjoso del glande. Asimismo también podemos encontrar lugares en que se ha efectuado la sección. Comparativas entre especies. Aquí podemos encontrar al toro, al morrueco, el berraco y el garañón, donde también podemos encontrar respectivamente sus testículos, cabeza del epidídimo. Bueno, es una anatomía muy general sobre este tema. Ahora vamos a hablar sobre las envolturas del pene. La piel que reviste al pene a nivel del periné es delgada y provista de pelos cortos y finos. Por delante el escroto y su grosor es mayor y se invagina ventral y lateralmente formando un pliegue. El prepucio, que encierra una cavidad, la cavidad prepucial, donde ésta se aloja la porción libre del pene. El prepucio del toro. El desarrollo del prepucio se refiere al ángulo del prepucio en relación a su pared abdominal. Los ángulos a los altos resultan a un desarrollo excesivo de la piel. Podemos ver que aquí tiene como piel colgando de su zona abdominal. Los toros tienen prepucios flojos o también conocidos como colgantes, y de no tratarse bien o no tener los cuidados adecuados pueden ocasionar enfermedades en el animal. En el garañón, su prepucio es una invaginación de la piel que encierra por completo el extremo libre del pene. Se le puede dividir en una porción prepeniana o pliegue externo o porción penil. El orificio prepucial está rodeado de pelos largos y fuertes. Aquí podemos ver podemos notar un pene erecto un pene de un equino con su cuerpo cavernoso, su músculo bulbo esponjoso, asimismo como su glande. Epidídimo. El epidídimo es un tubo estrecho y alargado situado en la parte posterior de la gonada masculina del testículo. Conecta los conductos deferentes al reverso de cada testículo. Está constituido por una reunión y apelotonamiento de los conductos semíferos. Está presente en todos los mamíferos machos. Aquí podemos notar las partes del epidídimo que se van a dividir en tres: su cabeza, su cuerpo, su parte medio y cola. En la cabeza está formada por los conductos deferentes que provienen del testículo, y el cuerpo y la cola, en cambio, están constituidos por un único conducto, el conducto del epidídimo, muy flexuoso y enrollado sobre sí mismo. La uretra peniana. Como ya sabemos, la uretra está ubicada sobre el piso de la pelvis. Este es un tubo largo y angosto, y inicia en la vejiga
y se divide en dos, pelviana y peniana. Es un órgano común en el sistema urinario. La uretra peniana se halla ubicada en el surco uretral, rodeada por una capa de tejido eréctil, el cuerpo esponjoso del pene. Antiguamente, cuerpo cavernoso de la uretra. La uretra comienza en el orificio uretral interno y termina en el orificio uretral externo, situado en el vértice del pene. La porción prepostática solo transporta orina, el resto llevará orina durante la misión o semen durante la eyaculación. La uretra peniana se halla ubicada en el surco uretral, rodeada por una caja de tejido eréctil, el cuerpo esponjoso del pene, antiguamente cuerpo cavernoso de la uretra. Esta comienza en el orificio uretral interno y termina con el orificio uretral externo, ubicado en el vértice del pene. La porción prepostática solo transporta orina, el resto llevará orina durante la micción o semen durante la eyaculación. Sistema urogenital de aves. Anatomía del aparato genital masculino. En las aves, el aparato reproductor masculino está constituido por 3 unidades morfofuncionales: los testículos, las vías deferentes y el órgano copulador. Los testículos. Aquí podemos notar una imagen de una disección de un testículo donde se puede notar los conductos deferentes y también en el fondo podemos encontrar el riñón. Es un compartimiento tubular, aproximadamente el 85-95% del volumen testicular. Está constituido por tubos seminíferos. En el epitelio de estos túbulos se efectúa la espermatogénesis, un comportamiento intertubular que incluye algo de tejido conjuntivo y una red arteriovenosa y linfática. Asimismo, una red nerviosa, adrenérgica y colinérgica. Contiene además las células de Leydig, que se secretan a los andrógenos, dentro de los cuales se destaca la testosterona en los machos. Asimismo, también encontramos las vías diferentes, como son los tubos semíferos, que terminan en la proximidad inmediata del cordón testicular, los tubos de la red testis, que se comunican a su vez con los conductos eferentes, el canal del epidídimo. Este último se prolonga por el conducto deferente muy replegado, donde se realiza la maduración y almacenamiento de los espermatozoides. Este desemboca a través de la vesícula espermática en el urudeo. Cada una de las 2 vesículas espermáticas concluye en una papila eyaculadora con estructura de pene. Los riñones. Las funciones del sistema renal son la osmorregulación, que regula la composición química y el volumen de los fluidos corporales; la excreción, que remueve los productos nitrogenados y el exceso de agua del cuerpo; y la secreción, que actúa como glándula endocrina, secretando la hormona eritropoyetina. Comparación entre diferentes especies. La longitud normal del riñón del felino es 2 a 3 veces la longitud de la segunda vértebra lumbar. Del cerdo es 8 centímetros, pero esta puede variar. Del equino, el riñón derecho es de 15 y el izquierdo de 17. El bovino, de 20 a 22.5 de longitud y de 5 a 6 centímetros de grueso. Del canino es de 3.92 a 4.95, aproximadamente 9.8 centímetros.
El peso promedio de cada especie es de 8 y 10 gramos, del felino es de 8 y 10 gramos aproximadamente, del cerdo 200 y 250 gramos, del equino el derecho es de 750 gramos y del izquierdo 710 gramos. Del bovino, del derecho es de 700 gramos y del izquierdo 730 gramos. Del canino, aproximadamente 10 gramos. La forma de cada uno es de: el felino es similar a un frijol. Del cerdo es una forma ovoide. Del equino, el derecho es como el corazón de una baraja y del izquierdo tiene forma de un frijol. Del bovino está dividido en lóbulos poligonales. Hay entre 18 a 22 lóbulos divididos por cisuras. Y del canino es más o menos de una forma ovalada. A continuación podemos ver las bibliografías consultadas para la realización de este trabajo. Y sin más que decir, esto ha sido todo. Muchas gracias por escuchar y estar con nosotros. Hasta la próxima y cuídense mucho.